Saludos para todos. El día de hoy vamos a ver una introducción a lo que es la programación orientada a objetos en lenguaje Java. Para esto vamos a hacer por medio de un ejemplo cómo es la escritura y las diferentes normas y reglas que hay que tener para realizar este tipo de programación de forma adecuada. Entonces, para esto vamos a tener el siguiente problema. Vamos a hacer un programa en lenguaje Java para calcular el área y la longitud de un círculo con el radio leído por teclado. Entonces, para esto vamos a recordar lo siguiente, que el área del círculo es igual a pi, la constante pi, por radio al cuadrado, y la longitud del círculo es igual a 2 veces el valor de pi por r. Bien, entonces, para resolver un problema de estos, pues, podríamos decir, hay dos formas. En primer lugar, podríamos hablar de la programación normal, o sea, la programación procedimental, que es la que tal vez hemos utilizado desde el principio de lo que es cualquier curso de programación, en el que simplemente para un programa en lenguaje Java tenemos una estructura de programa como esta. Tenemos una clase única, o sea, una sola, en donde tenemos una declaración de variables, variable 1, variable 2, variable 3, y así las que necesitemos. Tenemos una función main que, como ya sabemos, es el punto de entrada a la ejecución del programa y después, si así lo requerimos o así lo necesitamos, declaramos varias funciones, función 1, función 2, función 3, etc. Bueno, entonces, esto transcrito en lenguaje Java sería algo como esto. Entonces tenemos una clase, public class, en este caso le colocamos el nombre procedimental, tenemos main, como vemos acá, una declaración de variables, una declaración de funciones, las cuales interactúan con main de tal forma que pueda lograrse el objetivo. Muy bien. Entonces, volviendo a nuestro problema, vamos a mirar una primera versión de la resolución del mismo por medio de programación procedimental. Esta es la primera versión del programa que tenemos para resolver el problema propuesto. Entonces, veamos bien qué tenemos. Como les decía, tenemos una public class, una sola clase, aquí está, de principio a fin, toda esta. Tenemos un método main, que una vez más es el punto de entrada para la ejecución del programa. Y tenemos una declaración de dos métodos, o en este caso dos funciones, llamémosla así, función igual a método, como lo veremos más adelante, en las cuales vamos a calcular tanto el área del círculo como la longitud del círculo. Bien, revisemos rápidamente qué hicimos hasta acá. Declaramos dos variables de tipo double, área y longitud. Declaramos una variable tipo entero, radio, digamos que lo quise definir de esa forma, aunque también, si bien, podríamos haberlo declarado el radio de tipo doble. Tenemos nuestro objeto escáner para leer un dato por teclado. Aquí pedimos los datos o el dato del radio. Entonces lo pedimos acá, radio entrada nextInt. Aquí que tenemos básicamente la invocación de las dos funciones, área círculo y tenemos longitud del círculo. Entonces lo tenemos acá. Y por último, lo que hacemos es hacer una impresión
de los resultados que se calculan a través de la ejecución de de las dos funciones. Entonces tenemos área del círculo de radio igual a área longitud del círculo con el mismo valor de radio es igual a longitud. Veamos un poco más las funciones que tenemos acá. Tenemos área del círculo, donde lo único que hacemos es declarar una variable interna, o sea, una variable local de trabajo, que es igual a radio por radio, o sea, 2 veces radio al cuadrado, por la constante mat.pi. Aquí les recuerdo el área del círculo. Retornamos el valor de área, que es el que vamos a recoger aquí. Recuerden bien que esta área, o sea, esta variable área, es local a área del círculo. Y esta otra variable área es local a main. Son dos variables diferentes. Ahora, tenemos longitud del círculo. Entonces, prácticamente tiene la misma estructura. Recibimos como parámetro de entrada el radio. Aquí también, igualmente. Declaro una variable que se llama longitud, en las cuales va a ser 2 veces por la constante pi por el radio. Entonces, aquí tenemos la fórmula nuevamente y retornamos la longitud. Bien, ahora vamos a hacer una ejecución del programa para verificar los valores y los resultados que debe generar con respecto a lo que tenemos ya programado. Muy bien, entonces nos pide por supuesto el radio, entonces vamos a dar un valor cualquiera, entonces digamos un radio 15, y nos genera lo siguiente. El área del círculo con radio 15 es este valor, la longitud del círculo es igual a este valor. Ok, bien, entonces en esta parte, estos son los resultados que nosotros debemos generar. Por lo tanto, aquí en este momento hemos resuelto el programa, para dar respuesta al problema de una manera procedimental. A continuación, vamos a ver cómo podemos reescribir este programa en términos de programación orientada a objetos. Bueno, vamos ahora a dar unos conceptos y definiciones básicas sobre programación orientada a objetos. Para esto, vamos a comenzar con el concepto de lo que es un objeto. Pues bien, la manera más fácil de describir o de conceptualizar sobre lo que es un objeto no es más allá que decir que es una cosa, es un elemento o es un individuo, es algo, por llamarlo de una manera simple. Vamos a esto a tener una persona. Este es un objeto, el objeto persona. Entonces, es un individuo, sobre lo cual se pueden describir dos tipos de elementos. En primer lugar, se define las propiedades que puede tener el objeto persona, que las propiedades son aquellas que describen las características del objeto. En este caso, para el objeto persona, podemos tener como propiedades la estatura, el color de ojos, el género, la raza y así cualquier otro tipo de característica o de atributo que le podamos tener al objeto. Luego tenemos el concepto método. El método, los métodos describen cuáles son las acciones que se pueden tener sobre el objeto o que el objeto puede realizar por sí mismo o se pueden realizar sobre él. En este caso, la persona, decimos, puede caminar, puede dormir,
puede comer. Fíjense en lo siguiente. Las propiedades son de tipo sustantivo y los métodos son de tipo verbo. Por eso aquí, características, los vemos en tipo de sustantivo, estatura, color, género, raza. Los métodos son acciones o verbos y por esto están descritos en verbo en infinitivo. Recordemos un poco lo que es el esquema de programación convencional, para lo cual retomo esta imagen. Tenemos una clase única en la programación procedimental o convencional, donde definimos algunas variables o muchas variables. Tenemos una función main, que es la función principal, y tenemos una o varias funciones asociadas a todo el programa. Bien, dentro del nuevo esquema de la definición de objeto, el esquema de programación es como lo que vemos acá. Podemos tener una o más clases que vamos a definir nosotros como programadores, en donde vamos a identificar las propiedades que en este caso se asemejan a las variables, o sea, en este caso podríamos decir son iguales o equivalentes, mejor, y tenemos los métodos como acciones acá, que son equivalentes a las funciones que tenemos en la clase única en la programación convencional. Entonces, con este esquema es que vamos a trabajar la redefinición de nuestro programa con base en el ejercicio planteado. Entonces, lo primero que debemos identificar es de ese enunciado cuáles son los objetos del mismo. Entonces, veamos que en primer lugar tenemos un objeto círculo, que es lo que tenemos acá, y tenemos además otros objetos que pudiéramos ver, o por lo menos en primera instancia, lo que es el área, la longitud y el radio. Pero entonces, si bien en principio podríamos decir que hay 4 objetos, miremos la redacción del ejercicio con más detalle. Nos dice, para calcular el área y la longitud de un círculo, es decir, que el círculo tiene longitud y tiene el área. De cierta forma, esta palabra de un le dice que le pertenece el área y la longitud. Asimismo, como sabemos nosotros de conocimientos básicos de geometría, el radio también forma parte del círculo. En otras palabras, área, longitud y radio son características propias del círculo. Entonces, en este aspecto, el objeto en realidad es el círculo. Y el área, la longitud y el radio corresponden a las propiedades del mismo círculo. Bueno, ya tenemos la primera parte de las propiedades. Ahora vamos a identificar cuáles son las acciones o métodos que podemos ver aquí dentro del mismo enunciado. Entonces, para esto, observemos lo resaltado del ejercicio. Dice, calcular el área y la longitud de un círculo. Fíjense el verbo, calcular. Entonces, desglosando un poco esa frase, lo que nos dice es que debemos calcular el área y debemos calcular la longitud. Entonces ya hay dos acciones que se pueden hacer sobre el objeto círculo, que en este caso es el cálculo del área y la longitud, como les dije anteriormente.
Veamos esta otra parte. Tenemos radio leído por teclado. Esto, de cierta forma, o leído de otra manera, podríamos entenderlo como la acción de leer el radio. En este caso es tomarlo por teclado, decirle al usuario que por favor ingrese el dato del radio sobre el cual se quiere calcular el área y la longitud del círculo. Bien, ahora vamos a hacer una acción adicional que, si bien no está indicada en el enunciado, es importante tenerla. ¿Y es cuál? Una vez que ya leamos el radio, calculemos su área y su longitud, lo que debemos hacer es imprimir los resultados de esos cálculos. Entonces, para esto, podemos ver que hemos definido 4 métodos. Entonces, acá los podemos describir de esta manera. Leer radio, calcular el área, calcular longitud, imprimir resultados. Volvemos a nuestro programa que hicimos anteriormente para hacer el cálculo del área y la longitud del círculo. Entonces, recordemos que esta es nuestra primera versión procedimental. Lo voy a dejar aquí abierto porque de acá me voy a basar para copiar algunas líneas, algunas cosas, en nuestra nueva versión del mismo orientado a objetos. Voy a definir la clase círculo. Entonces, para esto, hago lo siguiente. Recuerden que estamos trabajando en Eclipse para Java. Entonces, botón derecho, decimos New Class, y aquí dentro de la clase vamos a colocar el nombre de la clase, que para nuestro caso es círculo. Muy bien. Entonces, en este momento voy a dejar esta opción sin chequear, porque corresponde a que si yo deseo agregar un método main a esta clase, entonces, como lo que voy a hacer es crear la clase círculo u objeto círculo, ya después diferenciaremos exactamente qué es clase y qué es objeto. Esta clase la vamos a invocar dentro de otro objeto. Esto lo haremos más adelante. Entonces, como va a ser así, no necesito crear aquí el esqueleto del método main. Entonces, termino acá y ya me queda este esqueleto acá. Muy bien. Entonces, vamos a colocar en primer lugar las propiedades del círculo que, bien recordamos, son el radio, el área y la longitud. Entonces, para esto voy a comenzar con la declaración de el radio, con la declaración de el área y de la longitud. Aquí corregimos, listo. Muy bien, entonces, esta parte ya es la declaración como tal de las propiedades. Ahora, vamos a declarar los métodos que están asociados a la clase círculo. Entonces, volvemos nuevamente aquí a procedimental y vemos que acá estas dos funciones nos pueden servir para realizar los métodos de calcular el área y calcular la longitud. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a copiarlas, las copio acá y las pego aquí. Pero entonces tengamos en cuenta lo siguiente, que los métodos y las propiedades deben estar dentro de la clase. Fíjense que aquí está adentro. Ok. Bien, ya tenemos copiado
las dos funciones del anterior programa, del procedimental. Ahora voy a hacer algunos cambios para que se ajuste a la definición de programación por objetos. Entonces, en primer lugar, voy a quitar static de acá, porque estos dos métodos que estoy describiendo acá no los voy a invocar por un tercero método dentro de círculo. Estos se van a invocar desde otro objeto que, como les he dicho, lo definiremos después. Entonces, ya una vez que hemos quitado eso, ahora voy a hacer el siguiente cambio. Fíjense que aquí declaré una variable interna que se llama área, donde asigno la fórmula pi por r al cuadrado y 2pi por r respectivamente en ambos métodos. Entonces, la idea es ajustar a esta área y a esta longitud asignándole esta misma fórmula, pero no a una variable como lo tengo acá, sino a la propiedad. Entonces, para eso voy a hacer el siguiente cambio. Entonces, simplemente le digo área. Fíjense que ahí ya me cambió de color. Me cambió a color azul, lo cual indica de que es concordante con este azul, pues al menos en términos de colores, pero lo más importante es que ya Java sabe que esta área corresponde a la propiedad área. Bien, en esta parte, entonces ya tenemos esto aquí, y como ya hemos asignado al valor de área, a la propiedad, ya no necesito retornarlo a ninguna parte. Entonces, por esto, quito este retorno y aquí, como no retorna nada, entonces simplemente le cambio a void para que me calcule la fórmula. Bueno, otro cambio más. Fíjense que aquí estoy obteniendo un valor de radio como parámetro. Pero entonces, dado el que voy a crear un nuevo método que se llame leer radio, entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Vamos a asignar a la propiedad radio un valor que se lee por teclado. Entonces, como es así, voy a utilizar es el radio de la propiedad. Entonces, no necesito cargarle ningún parámetro de entrada. Entonces, en este momento, fíjense lo que ocurre. Radio se vuelve azul porque en vez de ser, una vez más, como les dije, un parámetro de entrada, es el valor que yo le asigne a radio como parte de este método. Lo voy a colocar aquí, leer radio. Acá, entonces lo dejo aquí así. Y también lo coloco como void. Leer radio, donde simplemente ahí colocaré las instrucciones correspondientes a la lectura por teclado del radio. Ok, entonces fíjense, nos queda ya en este momento la propiedad área, se la asigno como el resultado de la propiedad radio, radio por radio, radio al cuadrado, por la constante pi. Voy a hacer lo mismo en la parte de la longitud del círculo. Entonces, hacemos ese cambio aquí, quito la parte del doble aquí, quito el retorno aquí, y entonces ya me queda ajustado a la definición de las propiedades. Por último, voy a cambiar los nombres. Entonces aquí le digo calcular área y aquí le digo calcular longitud, que es la definición que tenemos inicialmente. Ahora, para leer radio, entonces voy a utilizar la parte del código que utilicé por aquí para hacer esa lectura. Entonces voy a llevarme esta parte
que me puede servir. Entonces la copio, la pego, entonces la tengo acá. Fíjense que ya acá me agregamos la parte del escáner y tenemos lo siguiente. Entonces, fíjense que aquí defino el objeto entrada, que es de tipo escáner, pero está dentro de leer radio. Me aparece el mensaje, System Out, y fíjense que acá el radio me aparece en azul. Fíjense que aquí me aparece en todas partes. Es decir, en Java ya sabe que este radio corresponde a la propiedad radio. Ok, listo, ya tenemos los tres primeros métodos. Ahora nos hace falta el cuarto, que es ¿cuál? Es imprimir. Entonces lo escribo acá public. Lo escribo también de tipo void, porque no voy a retornar ningún tipo de valor, sino simplemente mostrar por pantalla los resultados de los cálculos. Entonces ya tengo mi esqueleto, vuelvo aquí a procedimental y aquí voy a utilizar estas dos instrucciones acá, las coloco aquí. Entonces fíjense bien que no tuve que hacer ningún cambio, porque aquí ya este radio es este otro radio, es decir, esta variable, o en este caso ya se me convierte en propiedad radio, propiedad área, fíjense bien acá, y propiedad longitud. Bueno, bien, entonces ya con esto hicimos los respectivos cambios para que poder tener el objeto círculo o la clase círculo, por ahora la llamamos así, con las propiedades definidas y los métodos definidos. Ok, ahora entonces, ¿qué nos falta? Entonces ya tenemos aquí propiedades y los métodos. Ahora vamos a crear una nueva clase que va a ser la clase principal, o lo que podríamos llamar principal, donde vamos a utilizar el objeto círculo. Entonces le digo nuevo, clase, la llamo principal, pues digamos que es el nombre que por lo general utilizo. Y aquí sí voy a utilizar el esqueleto de main, porque acá sí va a ser la ejecución del programa. Es decir, tengo mi clase círculo y aquí en mi clase principal voy a invocar la clase círculo. Entonces, acá esto aquí y tengo acá. Entonces, una vez más, la ejecución del programa va a empezar por acá, porque aquí está el main. Bien, entonces voy a, ya esto pues ya no lo necesito. Entonces voy a dejar mis dos clases, clase círculo y clase principal. Ok, como un objeto o una clase en realidad también es un nuevo tipo de dato, entonces como tal debo invocarlo. Voy a utilizar el tipo de dato, círculo, y le digo de esta clase, le digo, por ejemplo, SIRC1, circ1, así la voy a llamar. Fíjense que en este momento lo que estoy es declarando una variable circ1 que va a ser de tipo círculo. Muy bien. Ahora, en este momento ya es necesario explicar la diferencia entre lo que es una clase y lo que es un objeto. Entonces, la definición que dan los respectivos libros de programación orientada a objetos en Java o cualquier otro lenguaje es que un objeto es una instancia de una clase. ¿Eso qué quiere decir? Que un objeto se convierte en objeto, o sea, una cosa, al momento de instanciarlo, o sea, al momento de decirle crece el objeto.
¿Cómo se hace eso? Ya tengo esta parte aquí. Bien. Entonces, al decirle círculo circ1, debo decirle igual new círculo. Entonces, ¿qué estoy haciendo de este lado? De este lado le estoy diciendo a Java que cree el ambiente y el espacio de memoria necesarios para que el objeto círculo exista y que tenga por nombre circ1. Esto es lo que se llama instanciar la clase círculo para que se convierta en el objeto circ1. Muy bien, entonces ya tenemos esto acá. Ahora, con la variable circ1, ya puedo empezar a trabajarla según lo definido aquí. Entonces, ¿qué es lo primero que debo hacer? Pues muy bien, primero debo leer el radio. Entonces, para esto, debo utilizar o debo invocar los métodos de la siguiente manera. Entonces, una vez creado, le digo circ1, que es el objeto, le digo punto. Entonces, al decirle punto, fíjense lo que aparece. Me aparecen las tres propiedades en un triángulo pequeño, un triangulito acá que vemos, y los respectivos métodos que hemos definido. Define otros que son ya propios de la definición de objetos como un objeto genérico en Java, pero en este momento lo que necesitamos es ver dónde está la lectura del radio, que está aquí, leer radio. Le hago doble clic aquí y me aparece el método leer radio. Una vez que leo el radio, entonces ahora nuevamente debo hacer las respectivas operaciones de cálculo que definí anteriormente. Entonces aquí le digo calcular área, de la misma manera, circ1 punto calcular longitud, y por último le digo circ1 punto imprimir los resultados. Entonces recuerden bien que para acceder a una propiedad o a un método deben ustedes utilizar de la siguiente sintaxis. El objeto, recuerden bien de dónde sale el objeto, es más, voy a colocarlo acá. Entonces, instanciar el objeto círculo a la variable circ1. Bien. Ok, listo. Entonces ya tengo con esto la implementación del programa inicial orientado a objetos, donde está acá, círculo, y utilizo sus 4 métodos. Muy bien, ejecutemos esto. Entonces, veamos aquí. Entonces, corremos esto acá. Y fíjense que, pues en la práctica nos va a aparecer la misma salida que hemos utilizado anteriormente. Entonces, digite radio y nos aparece la misma información. Pero entonces, fíjense que en este caso estamos haciendo la misma salida sobre un programa orientado a objetos, donde tenemos una clase círculo, una vez más haciendo una recapitulación, y esa clase círculo la utilizamos dentro de otra clase llamada principal, que son estas dos, círculo y principal, y aquí es donde hacemos la respectiva implementación o utilización de las propiedades y métodos de círculo. Muy bien, eso es todo por hoy. Espero que esta explicación haya sido de su utilidad y su agrado, y nos vemos en el próximo video de Yo Te Enseño. Hasta pronto.